Hola, en esta presentación se hablará sobre el proyecto final que se titula Separación de pigmentos fotosintéticos mediante la cromatografía de exclusión molecular en polímeros. Los integrantes del equipo son Jiménez García Sara, Solano Valladares César, Tapia Bunda Ronaldo y Tapia Urbina Ariadna. Bueno, antes que nada se empezará a hablar sobre la cromatografía. La cromatografía, que deriva del griego chroma, que significa color, y grafos de escritura, está fuertemente relacionada con los pigmentos fotosintéticos presentes en las plantas. Dicho término se ha utilizado desde más de 100 años, desde que un botánico ruso separó componentes de un extracto vegetal a través de una columna en carbonato de calcio. Los colores obtenidos del extracto a través de la columna inspiraron el nombre, y además dio paso a un procedimiento con importancia actual en el campo de la ciencia. Y bueno, ¿pero qué es una cromatografía? Bueno, la cromatografía consiste en un método físico de separación, el cual se caracteriza por constar de dos fases, las cuales los componentes se separan. Estas son la fase estacionaria y la fase móvil. Bueno, la cromatografía en columna por absorción. La fase estacionaria está constituida por un sólido absorbente, que se empaqueta en una columna, mientras que la fase móvil es un líquido llamado eluyente. Bueno, el color particular que presenta un determinado órgano vegetal depende generalmente del predominio de la presencia o combinación de los colores primarios. Eh, Generalmente, en las plantas se pueden encontrar cuatro pigmentos, los cuales son las clorofilas A, B, las xantófilas y los carotenos, cada una con un color característico. Como antecedentes tenemos que uno de los usos más importantes de la cromatografía en columna es la separación de pigmentos de extractos naturales para su posterior caracterización. En 2011, Marañón y colaboradores realizaron un trabajo de caracterización de las propiedades ópticas de betacianinas y betajantinas, esto por espectroscopía UV, en el cual las betalainas fueron extraídas en medio metanólico y posteriormente se realizó su purificación por cromatografía en columna, y esta fue seguida por una cromatografía en capa fina. Las betajantinas y las betacianinas obtenidas del extracto fueron caracterizadas por espectroscopía ultravioleta, y los cambios en el índice de refracción no lineal fueron estudiados mediante la técnica de barrido en Z. Además, hoy en día la cromatografía en columna también puede ser utilizada para separar los pigmentos encontrados en los metabolitos producidos por algunas bacterias y hongos. Tal es el caso de Gibberella. Villanueva y colaboradores trabajaron con el extracto etanólico de este hongo para la caracterización del pigmento rojo púrpura que éste produce, ya que querían comprobar su eficacia en el control de plagas de bacterias, hongos y algunas levaduras. Como objetivos tenemos separar pigmentos fotosintéticos provenientes de hojas de espinaca y betabel mediante cromatografía en columna para determinar la funcionalidad de una columna cromatográfica construida. Y nuestros objetivos específicos son, primero, construir un equipo experimental para la cromatografía en columna. Posteriormente, separar los pigmentos fotosintéticos por cromatografía de exclusión molecular y comparar el efecto de las variables de operación en el proceso de separación. La metodología utilizada fue la siguiente. Lo primero que hicimos fue la construcción de nuestra columna cromatográfica. Esto se logró uniendo dos tubos plásticos. Posteriormente, se realizó la extracción de pigmentos fotosintéticos. Esto se realizó agregando un poco de etanol a las hojas y betabel para posteriormente obtener extractos. Para la preparación de la columna se realizaron pruebas con dos diferentes longitudes de la columna, una de 20.5 centímetros y otra de 8 centímetros. Y se utilizaron dos diferentes tipos de fase estacionaria, empleando arena para gato y algodón. Después de la preparación de la columna cromatográfica, se agregó el extracto de las hojas de espinaca utilizando como eluyente etanol. Y una vez adicionado el extracto, eh, se permitió la salida del disolvente, se dejó que se absorbiera una parte del extracto en la fase estacionaria y sin dejar secar la columna, se eluyó la muestra añadiendo más etanol. Se colectaron en vasos de vidrio las diferentes fracciones obtenidas.
Cada vez que se presentó un cambio en el color del eluyente, se cambió el frasco de vidrio. Y una vez obtenidas todas las fracciones de los colorantes, se midió la absorbancia de cada uno a 650 nanómetros en el espectrofotómetro. En cuanto a los resultados obtenidos, de los pigmentos obtenidos de betabel se pueden observar en la fibra 2, los cuales no se nota mucho la diferencia entre estos, y esto puede deberse a la poca eficiencia de la columna construida o al extracto etanólico de betabel. Por otra parte, en la fibra 3 se puede apreciar los pigmentos obtenidos del extracto etanólico de espinaca, donde se puede apreciar la variedad de tonos, y estos pueden corresponder a clorofila A, clorofila B, xantófilas y carotenos. Para la construcción de un cromatograma de extracto de espinaca, se midió la absorbancia, la cual mide la concentración de nuestros pigmentos por el tiempo de elusión de estos de la columna. El primer pico corresponde a las moléculas que fueron las primeras en salir de la columna, siendo estas las mayores. Esto se debe a que, debido a la porosidad de la columna, las moléculas más grandes no son capaces de introducirse en los poros de la fase estacionaria, lo cual provoca que estas moléculas salgan primeramente de la columna. Por otra parte, los últimos picos corresponden a las moléculas más pequeñas, ya que estas tienen un mayor tiempo de retención porque se pueden mover a través de los poros de la fase estacionaria, en este caso el algodón, y por lo tanto tardan más en salir de la columna. Por otra parte, se realizó un diseño experimental factorial 2L2, el cual se varió la longitud de la columna y el tipo de fase. Estacionaria, en este caso siempre harina para gato y algodón. Entre estas dos variables que se cambiaron, se obtuvo que el tipo de fase estacionaria tiene diferencias significativas, lo cual afecta la separación de nuestra columna cromatográfica. La fase estacionaria de algodón es más eficiente en comparación con la fase estacionaria elaborada con harina para gato. Esto se puede deber a la porosidad del material y a su capacidad de absorción. En la figura 5 se presenta el cromatograma de los pigmentos de betabel, donde se observa que el tiempo muerto es de 30 minutos. También podemos observar que los primeros dos pigmentos obtenidos tuvieron una concentración muy baja, a diferencia del pigmento 4, que fue el que obtuvo una mayor concentración, seguido de los pigmentos 5 y 3, que obtuvieron una concentración muy similar. El ancho de cada uno de los picos es distinto, sin embargo, todos ellos presentan una amplitud muy similar. En la tabla 1 se muestran los parámetros cromatográficos obtenidos a partir de los datos con los que se construyeron los cromatogramas, de donde se obtuvieron el tiempo de residencia y la anchura de la base del pico. Las muestras de la serie E corresponden a los pigmentos obtenidos de la espinaca, mientras que los de la serie B corresponden a betabel. Estos parámetros se utilizaron para calcular la resolución entre cada uno de los pigmentos. En la tabla 2 se observan las resoluciones obtenidas entre los pigmentos de cada extracto. Como podemos observar, entre los pigmentos se obtuvo una resolución mayor a 1, sin embargo es menor a 1.5, la cual representa la cantidad necesaria para que la ilusión entre cada componente obtenido sea la adecuada. Debido a esto, aunque obtuvimos los pigmentos presentes en cada una de las muestras de extracto utilizado, la resolución no es la adecuada para considerar una buena separación. Por ello, se deben realizar modificaciones en la fase estacionaria o cambiar el eluyente con el objetivo de obtener una mejor resolución y de esta manera separar mejor los pigmentos.
En conclusión, en todo el trabajo que se realizó, se lograron separar los pigmentos fotosintéticos con el uso de la cromatografía en columna, al identificar mediante la coloración presentada las clorofilas, xantófilas y los carotenos. El extracto de las hojas de espinaca se logró observar mejor separación que los pigmentos con respecto al extracto de betabel. Y mediante un análisis factorial se determinó que el tipo de fase estacionaria utilizada presentó mayor efecto con el tiempo de separación de la mezcla. Con ambas fases estacionarias utilizadas en la columna se observaron buenos resultados de la separación de los pigmentos, pero utilizando la fase estacionaria de algodón, el tiempo de dilución fue menor.